¿Ya se escucha ahí suficiente? Sí. Ok. Entonces vamos a empezar con un poquito acerca de la epidemiología. Actualmente y desde hace muchos años ya, la neoplasia más común en mujeres a nivel mundial es el cáncer de mama. Representa aproximadamente el 25% de todas las neoplasias diagnosticadas, tanto en hombres como en mujeres, y es la quinta causa de muerte a nivel general, incluyendo aquellas patologías crónico-degenerativas. Aquí tenemos cifras que muestran cómo prácticamente en todo el mundo el cáncer de mama es la neoplasia más prevalente. Aquí la podemos ver aquellos países que están sombreados de rosa, y es únicamente en algunos países de África, el Oriente y América Latina donde el cáncer cervicuterino tiene la mayor prevalencia. Cuando tomamos en cuenta ambos sexos, tanto hombres como mujeres, todavía el cáncer de mama representa la neoplasia más prevalente en la mayor parte del mundo, seguido por próstata en Norteamérica y por cáncer cervicuterino, otra vez en algunos países de África. Ahora, cuando tomamos en cuenta la estadística global, de acuerdo al nivel socioeconómico de los diferentes países, vemos que en países desarrollados el cáncer de mama es prevalente, en países de medio desarrollo también es prevalente, y es únicamente en los países menos desarrollados, otra vez algunos países en África, donde el cáncer de mama representa la segunda neoplasia más frecuente, y el cáncer cervicuterino, que pues por excelencia es una enfermedad de la pobreza, ocupa el primer lugar. Entonces aquí tenemos estadísticas de Globocan del 2012. Globocan se actualiza aproximadamente cada 5 años, entonces esto es lo más reciente que tenemos, donde vemos que el cáncer de mama tuvo una incidencia aproximada de 1.677.000 casos, y una mortalidad de 521.817 casos. Entonces, bueno, por mucho tiene mayor incidencia y mayor mortalidad que cualquier otra neoplasia a nivel mundial. Ahora, ya habíamos dicho, es la quinta causa de muerte en general. En países menos desarrollados es la causa más frecuente de muerte por cáncer, y en las regiones más desarrolladas es la segunda causa de muerte por cáncer. Hemos visto una tendencia hacia el incremento en la casuística de cáncer de mama, tanto a nivel global, con un aumento del 0.5%, como a nivel local en países que están en vías de desarrollo, donde el incremento es aún mayor, llegando hasta un 5%. Esto se considera que es a raíz de la occidentalización de las costumbres, es decir, cambios en patrones reproductivos, en estilos de vida, alimentación, que han contribuido a esta incidencia. Entonces, la estadística que quizá esté mejor documentada es la de Estados Unidos. Ellos tienen un mejor sistema de registro. El Cancer Journal publica anualmente sus cifras de estadística para todas las neoplasias, y este año ellos han determinado que se estiman 231.840 casos nuevos, tiene el primer lugar en incidencia, y 40.290 muertes anuales estimadas para el 2015, con el segundo lugar en mortalidad, solamente precedido por el cáncer de pulmón. Entonces, ellos estiman que el riesgo vitalicio de padecer cáncer de mama es de 1 en cada 8 mujeres. Aquí tenemos entonces la gráfica en donde vemos pues, que en efecto en términos de incidencia, el cáncer de mama ocupa el 29% de todas las neoplasias, y en términos de muerte ocupa el 15% de todas las neoplasias. ¿Pasa un tren por aquí? Ok, entonces bueno, en Estados Unidos también las estadísticas nos muestran que aquellas pacientes que con mayor frecuencia desarrollan esta enfermedad son aquellas que caen en el grupo etario de los 45 a los 64 años de edad, en donde encontramos casi la mitad de los casos. Entonces, pues esto vamos a demostrarles que esta incidencia o este pico de riesgo de acuerdo a la edad es similar en nuestro país también.
En nuestro país también es muy difícil recopilar estadística porque no tenemos un buen sistema de registro. Sin embargo, los datos que nos proporciona el INEGI y el Seguro Social nos dicen que desde el 2006 el cáncer de mama es la primera causa de morbilidad hospitalaria y desde el 2007 hasta la fecha es la primera causa de mortalidad. Entonces, bueno, pues esto estaba anteriormente, pues mayor prevalencia tanto en mortalidad y morbilidad estaba ocupado por el cáncer cervicuterino. Entonces, mientras hemos logrado controlar o empezar a controlar uno de nuestros problemas de salud pública, pues surgen siempre otros. En México, el cáncer de mama ocupa en teoría, para el 2012, 20.444 casos, con 5.680 muertes, pero esto, por supuesto, está pues muy subrepresentado justamente por la deficiencia de estadística que tenemos. Lo importante aquí es que la incidencia en nuestro país va cada vez en aumento y la mortalidad también va cada vez en aumento. Entonces, la estadística que tenemos en el INCAN, registrada desde el 2007 hasta el 2012, nos muestra que han habido 4.261 casos, con 710 casos por año. Y aquí, pues, toma importancia porque somos un centro de concentración, entonces creo que es bastante pues viable valorar esto como un reflejo de lo que sucede a nivel nacional. Aquí también tenemos una prevalencia de diagnóstico entre los 40 y los 60 años. Y desgraciadamente, como sucede en casi todos los países en vías de desarrollo, prácticamente 2/3 partes de las pacientes se diagnostican en etapas localmente avanzadas o avanzadas metastásicas, siendo que únicamente pues, aquellas que están en etapa 0, etapa 1 o 2A, representan pues, aproximadamente de forma colectiva un 20%. Entonces, bueno, aproximadamente un 50% de las pacientes que desarrollan cáncer de mama tienen factores de riesgo reconocidos, es decir, al interrogatorio uno puede identificar algún factor de riesgo, ya sea reproductivo, ya sea en estilo de vida. Aproximadamente un 10% de las pacientes tiene historia familiar, pero un 40%, que realmente es un grupo bastante extenso, realmente no tiene ningún factor de riesgo que sea evidente. Entonces, los factores de riesgo los podemos subdividir en los siguientes apartados. Son factores demográficos, aquellos que tienen que ver con patología mamaria preexistente, historia familiar, factores reproductivos y hormonales, dietéticos, estilo de vida y exposición a radiación. Ahora, en cuanto a edad y género, el cáncer de mama es 100 veces más frecuente en la mujer que en el hombre. La edad media en el diagnóstico, ya lo vimos, oscila entre los 40 y 60 años, pero el pico es a los 61 años. Y sí tenemos un incremento vertiginoso en incidencia desde los 30 hasta los 50 años. Entonces aquí vemos que aquellas mujeres que tienen menos de 40 años, pues realmente es 1 en 203, es un riesgo relativamente bajo. Pero a partir de los 40 hasta los 59 es 1 en 27, después 1 en 28 y aquellas que después de los 70 años parece disminuir un poco para darnos un riesgo vitalicio de 1 en 8, que ya habíamos comentado. Entonces, en Estados Unidos se reporta que la raza que con mayor frecuencia está afectada por cáncer de mama sí es la raza blanca. Sin embargo, parece que hay mayor mortalidad en la raza negra y diagnósticos a más temprana edad. Y se piensa que esto puede ser en base a factores hereditarios, pero también está en base a acceso a servicios de salud. Generalmente aquellas de raza negra y sobre todo la población hispana en Estados Unidos tienen menor acceso a los servicios de salud y de ahí se explica la mayor mortalidad. Ahora, en cuanto a la presencia de lesiones mamarias preexistentes, aquellas lesiones proliferativas y sobre todo aquellas con atipia son las que van a representar un posible riesgo a futuro incrementado para padecer cáncer de mama. Entonces, bueno, pues todas aquellas mujeres que hayan sido tratadas con una biopsia excisional por hiperplasia lobulillar atípica o hiperplasia ductal atípica
tienen un riesgo hasta 6 veces mayor. Entonces, pues esto es muy importante. Ahora, no así para pues, pacientes que tienen únicamente ectasia ductal o algunas calcificaciones que hayan sido pues, asociadas a patología no proliferativa. También la densidad mamaria tiene mucho que ver. Se piensa que en gran medida la densidad mamaria es algo constitucional, pero también es un reflejo del estado hormonal, de las concentraciones de estrógeno a lo largo de la vida. Entonces se ha visto que aquellas pacientes que tienen más del 75% de la mama comprendida por tejido denso, glandular o fibrótico, tienen un riesgo hasta 4 o 5 veces mayor que aquellas que tienen mamas más grasas. Entonces, esto se ha visto también una correlación en pacientes que utilizan terapia de reemplazo hormonal, que durante el uso aumentan su densidad mamaria, aumenta también el riesgo para cáncer de mama. Aquellas pacientes que hayan tenido un antecedente personal, ya sea de cáncer de mama invasor o in situ, tienen también un riesgo incrementado para padecer cáncer de mama en la mama contralateral. Entonces, de ahí que el seguimiento sea siempre vitalicio. Tenemos hasta un 5% de riesgo para padecer un cáncer de mama invasor o un segundo primario in situ en pacientes que hayan tenido cáncer in situ a los 10 años. Y para las pacientes que hayan tenido un cáncer invasor, el riesgo es del 0.5% anual. Ahora, quizá uno de los factores de riesgo mejor reconocidos son aquellos que tienen que ver con factores hormonales. Entonces, la menarca temprana, aquella que se presenta antes de los 12 años, se ha considerado como un factor de riesgo y se considera que hay una disminución del 5% en el riesgo por cada año de retraso a partir de los 14 años. Lo mismo sucede con la menopausia tardía. Hay un riesgo 50% mayor cuando se presenta la menopausia después de los 55 años. Y esto es pues en relación a la exposición prolongada a los estrógenos durante el transcurso de la vida menstrual. La nulliparidad, pues por supuesto también asociada a la exposición prolongada a estrógenos sin tener pausas en asociadas a embarazo o lactancia, se ha relacionado también con un aumento en el riesgo para cáncer de mama y sobre todo la nulliparidad en pacientes obesas posmenopáusicas parece ser que son pues factores de riesgo que se pueden potencializar para incrementar aún más el riesgo en algunos pacientes. La edad avanzada al momento del primer parto también se ha reconocido como riesgo. Esto se piensa que el embarazo en sí además de que nos permite tener una pausa en relación a la ciclicidad de la función hormonal, nos permite también lograr una maduración final en el tejido glandular. Entonces, aquellas pacientes que se embarazan jóvenes tienen un menor riesgo de tener cáncer de mama, pero aquellas pacientes que se embarazan después de los 35 años tienen mayor riesgo. Esto también se piensa que es porque cuando una paciente se embaraza a mayor edad, se inducen estos cambios de maduración final e hiperplasia en tejido que ya está sobreexpuesto a hormonas, entonces esto puede ser un posible factor de riesgo. Es importante también saber que el embarazo sí constituye per se un factor protector contra el cáncer de mama, sin embargo el efecto es visto 10 años después de ese primer embarazo, entonces no inmediatamente se disminuye el riesgo e incluso algunos mencionan que transitoriamente durante el embarazo y justamente después de haberlo terminado estando en el puerperio está hasta discretamente elevado el riesgo. Ahora, ¿qué hay acerca de la terapia de reemplazo hormonal? Se reconoce básicamente como un factor causal para el cáncer de mama. Se han hecho muchos estudios y básicamente se ha reconocido que la terapia con estrógenos combinada es menos peligrosa que la terapia con estrógenos no combinados. Se piensa que si se utiliza durante un periodo de tiempo breve, es decir, hasta 3 años, no hay un gran incremento en el riesgo para cáncer de mama, pero cuando se utiliza por periodos prolongados, y esto sí pues es dosis dependiente y dependiendo a mayor duración del uso, pues mayor riesgo, por supuesto. Entonces,
Pues con esto hay que tener mucho cuidado. Realmente las recomendaciones actuales acerca de terapia de reemplazo hormonal, pues sí, le indican únicamente en pacientes que ameriten su uso, ya sea por sintomatología que sea refractaria a tratamiento alterno, o aquellas que tengan osteoporosis o alguna condición específica por la cual se sugiere el uso. Ahora, algunos factores dietéticos y estilos de vida. Se piensa que la localización geográfica juega un papel en términos de factores de riesgo únicamente por el estilo de vida que juega el estar en cierta localización con ciertas costumbres culturales. Ahora, las medidas antropométricas, aquellas mujeres que son obesas, sobre todo aquellas mujeres posmenopáusicas que ganan 10 kilos o más después de su menopausia, tienen un riesgo importantemente elevado para padecer cáncer de mama, y esto se piensa que es en base a la aromatización que se tiene en grasa periférica hacia estrógenos. Entonces, en mujeres jóvenes premenopáusicas, la obesidad tiene un efecto contrario, no se sabe por qué todavía, pero bueno, pues aquellas mujeres que no cuidan su peso en la posmenopausia deben ser pues vigiladas y aconsejadas, ¿no? Por algún motivo tampoco se sabe muy bien la relación. Aquellas mujeres que miden más de unos 75 parecen tener un riesgo incrementado. Ahora, en términos de ingesta de alcohol, también parece haber una relación dosis dependiente y se ha visto un incremento en el riesgo aún con consumo pues, limitado, es decir, unas 3-4 bebidas a la semana o al día. Y no importa qué tipo de alcohol sea, es decir, es lo mismo que sea una copa de vino, a que sea una cerveza, a que sea tequila. Entonces, pues aquí también es importante recalcarle a nuestras pacientes que a menor consumo de alcohol, pues más saludables van a ser, y no solo para términos del cáncer de mama. En cuanto a ingesta de grasas, pues realmente han habido estudios muy inconsistentes. Hay algunos estudios que mencionan que aquellas que obtienen más de un 30% de su valor calórico diario por grasas animales tienen un riesgo incrementado para cáncer de mama. Sin embargo, hay muchos otros estudios que no han encontrado esta asociación. Ahora, aquellas pacientes que tienen antecedentes familiares de cáncer de mama, y esto puede estar presente en hasta un 15-20% de nuestros pacientes, pues en ellas es dependiente tanto el número de familiares que tienen afectados, estos deben ser de primer grado para que realmente cobre importancia para su riesgo personal, y también tiene importancia la edad en la que fue diagnosticada el familiar. Entonces, si tienen un familiar del primer grado, el riesgo puede ser doble. Si tienen 2 familiares de primer grado, puede ser triple el riesgo que tenga nuestra paciente, pero mucho ojo también con los pacientes que tienen familiares diagnosticadas antes de los 30 años. Ahora, las mutaciones genéticas, sobre todo aquellas en genes BRCA1 y BRCA2, pueden tener hasta un 80 o 70% de riesgo vitalicio para padecer cáncer de mama, y hay otras mutaciones menos frecuentes como P53 o el síndrome de ataxia telangiectasia, síndrome de Cowden o Peutz-Jeghers. Estos son mucho menos frecuentes, pero también se asocian con un riesgo incrementado para padecer cáncer de mama. En general se piensa que únicamente el 5 al 6% de las pacientes que desarrollan cáncer de mama tienen alguna mutación genética. Ahora, la exposición a la radiación ionizante, sobre todo en la infancia, aquellos pacientes que tuvieron un linfoma y reciben radioterapia en manto, tienen también un riesgo más tarde para padecer cáncer de mama, y esto realmente pues, se desarrolla básicamente unos 10 años después de haber sido expuestos. Ahora, ¿cuáles son los factores de riesgo que realmente no han tenido una asociación comprobada? El aborto no parece tener ni un efecto protector ni un efecto que genere riesgo. El uso de anticonceptivos orales, hay muchos médicos que le recomiendan a las pacientes que tienen antecedentes familiares o que tienen algún otro factor de riesgo a no utilizar anticonceptivos orales. En realidad no se ha visto un riesgo incrementado, entonces pues yo creo que con confianza todos los médicos aquí pueden recetar anticonceptivos orales a sus pacientes. Ahora, los factores dietéticos, el consumo de cafeína, el tabaquismo, el consumo de micronutrientes, pues realmente no se ha visto un impacto ya sea positivo o negativo en términos del desarrollo de la enfermedad. Y los factores protectores, pues de alguna forma ya lo hemos discutido, tener un embarazo a término en una mujer joven,
realizada actividad física, sobre todo porque esto nos permite mantener el índice de masa corporal. El hecho de dar lactancia materna es muy importante, esto tanto porque nos permite una diferenciación final en las células de la glándula, y además durante la lactancia se suspende también la ovulación y entonces esto nos ayuda a que esa exposición a los estrógenos pues esté ausente durante el tiempo de lactancia. Entonces, realmente pues la reducción de riesgo puede ser muy importante, hasta un casi 5% por cada año de lactancia. Algunos han sugerido que la ingesta de soya puede ser también un efecto protector, de tal suerte que países orientales que tienen realmente un consumo muy alto de soya tienen menor riesgo para padecer cáncer de mama, y esto no se ha encontrado en otras poblaciones, quizá porque pues ninguna población consume tanta soya como los países orientales. Y recientemente se ha postulado también que el uso de antiinflamatorios no esteroideos, así como la aspirina, el paracetamol o el ibuprofeno, puede disminuir también el riesgo, pero pues tampoco hay nada que esté pues completamente confirmado como para que lo recomendemos como medida de profilaxis. Y sería todo. ¿Alguna pregunta?